Vamos a iniciar la grabación y en caso de que alguno de nuestros participantes o clientes posteriormente deseen, pueden solicitar dicha grabación y el material que hoy se va a exponer. Entonces, esta tarde igual les vamos a acompañar Alexander Candela, Freddy y mi persona, Lucía. Vamos a tener el orden del día, una introducción, contenido del documento, elementos del documento de nómina, generar nómina periódica, envío a la DIAN, PDF y XML y por último las preguntas y respuestas, para lo cual los invitamos que en el transcurso que generen las inquietudes, por favor hagan uso del chat para enviarlas y así al final entonces abordar estas mismas. Entonces voy a darle paso a Freddy para que haga la introducción de este webinar. Bienvenidos y muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Bueno, gracias, Lucía. Buenas tardes a todos los presentes. En este momento, pues, como lo dijo Lucía, es la segunda parte de la presentación de la nómina, la que corresponde a la nómina electrónica. Ya habíamos visto la primera parte, que era cómo se hacía la habilitación ante la DIAN de todas las personas y de todas las entidades, persona natural y persona jurídica, ante la DIAN en esta habilitación. Hoy lo que vamos a hacer es ya el tema de cómo vamos a generar, cuáles son los documentos que se generan, cómo vamos a hacer el envío y qué es lo que se le va a enviar a la DIAN. O sea, ya entrando en materia ya en el software, qué es lo que vamos a enviarle a la DIAN exactamente y cómo lo vamos a hacer desde nuestro software. Pues cabe aclarar que esta es una demostración, ¿no? Pues ya cada caso particular lo vamos a tocar y lo vamos a hacer mediante unas asesorías directas a cada uno de ustedes como clientes, donde vamos a generar pues los espacios, vamos a hacer los agendamientos para que cada uno de ustedes puedan hacer preguntas ya muy particulares de su empresa, porque todas las empresas no son iguales, todas tienen diferentes situaciones, diferentes casos, y pues creo en este momento pues no sería digamos que el espacio adecuado, ideal, para poder revisar uno a uno. Lo que vamos a hacer es algo muy global, es mostrarles cómo quedó el funcionamiento, qué es lo que se va a hacer y ya individualmente vamos a revisar estos casos particulares. Empiezo con mostrarles pues la tabla, que es lo que viene en la resolución, lo que tiene que ver la resolución 63 en cuanto a las fechas ya de salida a producción. Entonces recordemos que para las empresas de más de 250 empleados, empiezan a reportar la nómina de septiembre de 101 a 250, la nómina de octubre, de 11 a 100 la nómina de noviembre y de 1 a 10 la nómina de diciembre. Esto significa que los que tienen más de 250, que tenían que reportar la nómina de septiembre, ya ahorita a esta fecha se tuvieron que haberla reportado. Es el siguiente día, o sea, reportamos en octubre, vamos a reportar la de septiembre, en noviembre vamos a reportar la de octubre y así sucesivamente. Y eso está en la resolución 0063 de 2021 para los que quieran indagar más sobre esta resolución. Ahora, también recordemos que en nuestras páginas web, cuental.com, globo.com y valual.com están nuestros blogs, donde ahí también hablamos sobre el tema de la nómina electrónica. También tenemos la resolución 0013 de 2021, que es donde nos van a indicar qué es lo que debe contener esta nómina. Vamos a ver qué contiene la nómina, cómo va a estar estructurada en nuestra representación gráfica. Voy a tener aquí, ya tengo un ejemplo de un PDF, de una nómina electrónica, voy a abrirlo. Este básicamente es la representación gráfica de una nómina electrónica. Si nos damos cuenta, si la vemos, pues los que utilizan nuestro software con facturación, pueden identificar que es muy parecida a la factura electrónica. Si vemos, es muy parecido, se parece a una factura electrónica, pero va a tener unos campos adicionales, unos campos específicos. Vamos a revisar qué es. Dice que el contenido de este documento debe estar denominado expresamente como documento soporte de pago de nómina electrónica. Si nosotros vemos el PDF que genera el software, y ya pues cuando hacemos la habilitación con la DIAN, que la DIAN la autoriza, el documento va a quedar de la siguiente forma. Aquí dice documento soporte de nómina electrónica, tiene esa identificación. Apellidos y nombres o razón social y número de identificación tributaria, que es el NIT del emisor, es lo que nosotros llamamos el membrete. Entonces, empresa tal, con NIT tal y los datos de la empresa. Aquí lo vamos a tener en este PDF.
Apellidos y nombres y número de identificación del beneficiario del pago. Esto entendido que es el empleado, ¿no? Entonces aquí tenemos el nombre del empleado, el documento de identificación, bueno, estos datos que son básicamente los que dice que son el beneficiario. Dice también que vamos a tener un código único de documento soporte de pago de nómina electrónica, es el CUNE. Al igual que en la factura electrónica que se llama el CUFE, aquí lo vamos a ver como CUNE, es este que tenemos aquí, este numerito que está aquí. También vamos a tener, dice que es un número que corresponde a un sistema interno de numeración consecutiva. Entonces, esto también lo tenemos y la numeración consecutiva, esta numeración consecutiva la vamos a encontrar aquí arriba. También vamos a encontrar los conceptos que corresponden a los devengados, a los deducidos y a las diferencias de nómina. Estos los vamos a tener aquí en el cuerpo ya del documento donde están los devengados, las deducciones y obviamente cada uno va a tener su propia descripción. Ahorita con Lucía pues vamos a enfatizar un poquito más en esos campos. Fecha y hora de generación. La fecha y hora de generación también la vamos a tener. Aquí está la fecha y hora de generación. Vamos a ver la firma digital del sujeto, que ahí ya en el momento en que se firma que nos va a generar también este código QR. Y también vamos a tener el apellido y nombre o razón social y número de identificación NIT del proveedor de soluciones tecnológicas e identificación del software, que es lo que encontramos nosotros en la parte inferior del documento. Aquí en esta parte vamos a encontrar ese ítem. Estos son los más relevantes, digamos, porque si nosotros vamos a ver la resolución como tal, en la resolución vienen más cosas. O sea, si nosotros vemos aquí la resolución 13, que es la que vamos a nombrar aquí. Aquí va a decir, pues, más campos, aquí van a hablar sobre, en el título 3 exactamente, es donde dice cómo tiene que estar expresa ese documento generado en PDF. Bueno, ahí ustedes lo pueden revisar en cualquier momento, esta resolución 13. Ya vamos entonces a entrar en materia en el software, vamos a ver cuáles son las nuevas funcionalidades. Entonces Lucía pues va a hacer su intervención, nos va a contar qué es exactamente lo que viene incluido, qué es lo que vamos a encontrar, qué fue lo que se le agregó al sistema para que podamos hacer este proceso de envío de nómina electrónica. Entonces adelante Lucía, voy a dejar Gracias, de Freddy. presentar para que usted pase a su Sí, presentación. gracias. ¿Me confirma, Freddy, porfa, si ya estamos ahí visualizando? Sí, ya se está visualizando. Bueno, aquí precisamente entonces ya vamos a mirar lo que son los elementos del documento de nómina que fueron ingresados precisamente ya a nuestro sistema. Lo importante aquí es que todos estos conceptos, tanto que están generados en el código DIAN, se asociaron a nuestro software de acuerdo a los conceptos técnicos que están en la resolución 013 del 2021. Entonces voy a ingresar aquí al sistema para mostrarles a ustedes lo primero que vamos a encontrar aquí en cuanto a los conceptos, que las personas que conocen, yo voy a estar aquí en Cuental, pero obviamente tanto nuestros usuarios de Globo como Cuental el proceso es exactamente el mismo, ¿no? Entonces aquí en nómina concepto, cuando nosotros le damos crear nuevo, ustedes van a poder visualizar y de hecho las personas que ya venían utilizando nuestro sistema de nómina van a encontrar aquí algunas actualizaciones que se hicieron respecto a este criterio precisamente. Entonces, cuando nosotros desplegamos acá, vamos a encontrar todos los conceptos, pero adicional, en la parte izquierda hay un dígito de verificación donde está DB para hacer similitud de que es un devengo y las DED para deducciones y otros que aplican para esto. ¿Qué es lo importante aquí resaltar? Todos estos conceptos que tenemos acá, como lo mencionaba anteriormente, pues son los que están estructurados dentro de esta resolución y por ende lo que no tengamos aquí de pronto clasificado, ustedes lo van a tener que asociar o el concepto que, por ejemplo, yo tengo algo allá que se llame descuento a empleado, pero yo no lo encuentre tal cual en el sistema, pues vamos a buscar precisamente el concepto que más se asocia o se relacione teniendo en cuenta y haciendo claridad precisamente lo que les mencionaba ahorita, que hay un concepto de devengo y otra de deducción. En nuestro sistema, por ejemplo, tenemos acá
a uno que hace parte de Devengo, que son a ver, creo que son los descuentos de nómina, los anticipos, está como Devengo. Vamos a buscarlo acá, y también está como deducción. Entonces, importante tener en cuenta esa parte, pues porque obviamente cada uno va a tener su funcionalidad y la representación dentro de la estructura gráfica de la nómina. Entonces, aquí, ¿cuáles tenemos ya dentro de esos conceptos de devengo? Entonces, lo que para la DIAN, por ejemplo, su denominación es básico, para nosotros en el sistema va a ser sueldo. Transporte para nosotros va a ser auxilio de transporte. Entonces, aquí dentro de esta estructura va a tener una codificación de DIAN, que es la que tenemos aquí en la resolución, ¿cierto? Que para ellos es básico, si lo vemos acá, y para nosotros, y está estructurado dentro de lo que es devengos, para nosotros entonces va, en nuestro sistema va a estar como sueldos y está dentro de la categoría de devengo. Entonces, en esa misma estructura aquí vamos a tener los diferentes conceptos: sueldo, auxilio de transporte, cesantías, intereses, prima, prima extralegal, comisión, bonificación, reintegro. Entonces, lo que les mencionaba ahorita, ¿qué es lo importante? Todo lo que no esté dentro de este concepto del sistema y adicional dentro de lo que es los códigos de la DIAN, lo vamos a colocar allá en otros devengos. ¿Qué es lo importante? Y si lo visualizamos precisamente acá dentro de la estructura gráfica que nos mostraba ahorita Freddy, esa descripción que ustedes le coloquen allá a otros conceptos salariales, pues va a aparecer la descripción que ustedes le coloquen acá, de pronto para ampliar la información respecto a cuál es el criterio o ese otro concepto que yo estoy relacionando dentro de mi nómina. Entonces, aquí, ahora bien, seguimos mirando todos los conceptos de devengos. Tenemos los bonos, alimentación, pago de tercero, anticipo a empleado, dotación, apoyo de sostenimiento, teletrabajo, indemnización. Y también están, por ejemplo, aquí vienen lo mismo, los códigos DIAN, lo que para ellos es una HEDS, para nosotros entonces van a ser las horas extras, perdón. Y ustedes van a visualizar en el sistema es como tal la clasificación que tenemos acá, en la columna que dice vacaciones. Pero su equivalencia obviamente va a ser al concepto que está en el código del anexo técnico de la DIAN. Entonces, aquí ustedes pueden visualizar, tanto en nuestra visualización de esta diapositiva, lo van a encontrar en cada uno de los campos de concepto que tenemos allá en nuestro sistema. Y aquí también entonces viene la parte de deducciones. En este orden de ideas retomamos el mismo criterio. Lo que no tengan ustedes dentro del funcionamiento, de los conceptos que tengan de su nómina, como lo decía Freddy, pues cada empresa tiene sus propias particularidades. Vamos a clasificarlas entonces allá en ese concepto de otras deducciones para que las clasifiquemos ahí o las asociemos precisamente a esos conceptos que están aquí. Entonces, acá tenemos dentro de esas deducciones salud, pensión, retención en la fuente, fondo de solidaridad, fondo de subsistencia, libranza, deuda, anticipo, pues también lo teníamos arriba, como les mencionaba ahorita, en los devengos, ¿no? El embargo fiscal, la pensión voluntaria y demás. ¿Qué es lo importante de pronto aquí resaltarles y que ustedes tengan en cuenta respecto a estos conceptos o estos criterios que se crearon acá respecto a las novedades, sobre todo de nómina? Cuando vamos a crear precisamente los conceptos de horas extras, dentro de los campos informativos que pide el anexo técnico, si nosotros visualizamos acá, nos pide una fecha inicial, una fecha final y de la misma manera hora inicial y hora final de esas horas extras. Lo mismo también está con las incapacidades dentro de la estructura. Si lo visualizamos aquí también, si me permiten, volvamos otra vez a la estructura gráfica. Entonces, acá, cuando vemos en las horas extras, aquí dentro del detalle se incluye esa descripción de fecha de inicio, ¿cierto? Fecha, hora y hora final, y lo mismo en cuanto a las incapacidades, que se incluye acá el tipo de incapacidad que estoy registrando. Entonces, en nuestro sistema ustedes van a poder visualizar que aquí están los tipos de incapacidades como un profesional laboral y que se van a estar visualizando dentro de la estructura y el anexo técnico de lo que es ese soporte de nómina. ¿Listo? Entonces aquí nos venimos, perdón, se me fue hacia atrás la presentación. Entonces aquí ya esas son como las actualizaciones más representativas que nosotros tenemos y que se adicionaron ya ante el sistema y que ustedes ya de pronto están visualizando dentro de su sistema y que de pronto no tenían la claridad. Entonces es eso. Ahora sí ya vamos a mirar cómo es el proceso
de envío precisamente de ese soporte. Entonces, Freddy aquí nos va a hacer una pequeña intervención antes de, respecto a la nómina para tener en cuenta y antes de hacer esa notificación y envío del documento de nómina. Freddy, por favor. Bueno, entonces vamos a revisar el sistema. ¿Cómo está estructurado ahora? Pues conocemos cómo venía antes y ya pues nos han venido preguntando. Ahí, vimos algunas cosas nuevas, vimos unas numeraciones, vimos un documento de soporte, dice de soporte, vimos unos informes. Bueno, ¿qué tiene nuevo? Entonces, los conceptos es hacer la Freddy, nómina como la hemos venido trabajando hasta el momento, señor. alguien está indicando que no se ve la presentación, pero sí se ve la presentación. Todos la estamos, bueno, yo la estoy ¿Sí? viendo. Lucía creo que también, ¿Me confirman, por favor? Yo estoy pero visualizando la pantalla del sí, sistema. sí se está viendo. Tal Entonces vez de debe ser pronto es el ella. internet allá, sí. Sí, Debe algo ser, debe pasar. Listo, Freddy, sí. continúe. Bueno, entonces, vamos a encontrar una nueva pestaña, que es esta que tenemos aquí, que dice numeración, que aquí es donde vamos a hacer todo lo de numeración, todo lo de la habilitación, que lo vimos en la presentación anterior, pero de todos modos para que ustedes lo tengan en cuenta, porque si todavía me están preguntando o nos han estado preguntando qué eso de numeración, ¿qué es? Entonces, esto de numeración es donde vamos a hacer la habilitación del software ante la DIAN. Vamos a crear la numeración interna. Acordémonos que esto no tiene resolución DIAN, esto es una resolución interna que debemos crear porque de todos modos, a pesar de que no tiene resolución DIAN, lo que hablamos ahorita que yo les mostré, en la resolución nos pide que tenga un consecutivo. Es un consecutivo interno que debe tener, entonces debemos agregar esos consecutivos aquí al software. Lo demás, lo que son los terceros, los contratos, las novedades, pues digamos que en las novedades vamos a encontrar las diferencias, que fue lo que acabo de hablar Lucía, de las deducciones y los devengos. Vamos a encontrar también una pestaña que dice soporte, que es ya donde vamos a tener el resumen, el consolidado de estas liquidaciones, de estas generaciones o causaciones de la nómina, ya independientemente si es mensual, si es quincenal, pues aquí lo que se va a hacer es que vamos a encontrar un solo documento. Ahorita ya pues el ingeniero Alexander nos va a explicar más este tema, pues más a detalle, pero les voy a mostrar aquí cómo funcionaría. En este caso, hacemos la nómina normal, hacemos el movimiento, como ya lo conocemos, si es quincenal, mensual, escribimos la fecha inicial, la fecha final, él nos va a generar la nómina, todas las nóminas que necesitemos, ustedes las van a generar por grupos, pues los grupos mensuales o los grupos quincenales, y el documento soporte es lo que nos va a hacer es que va a resumir estos pagos en un solo documentico por empleado. Si nosotros nos damos cuenta en este que tenemos aquí de ejemplo, si le damos clic donde dice nómina, ahí en esos cuadritos que vemos, aquí hay un resumen, entonces está el resumen de los devengos, el resumen de los deducidos, y aquí están los comprobantes que generaron ese resumen. Entonces, en este caso, dice que tuvo dos liquidaciones, quiere decir que de pronto pues puede haber sido dos mensuales, perdón, una mensual o dos quincenales. En este caso, pues para el ejemplo, aquí estos son ejemplos, dice que tuvo dos liquidaciones, ahí está mensuales, la fecha de inicio, la fecha final, y estas dos liquidaciones me las va a resumir en un solo comprobante. Básicamente eso es lo que va a hacer el movimiento, las novedades y el movimiento va a seguir igual como lo veníamos haciendo hasta el momento. Entonces no se preocupen que van a haber muchos cambios grandes, no van a haber cambios grandes. Realmente es muy sencillo, los movimientos siguen haciéndose como se venían haciendo, como ya les dije al principio, vamos a mirar cada caso en particular con cada uno de nuestros clientes, ustedes con cada uno vamos a hacer el agendamiento y ya el ingeniero Alexander que le voy a dar paso para que nos diga ya la parte técnica de cómo va a ser este envío en base a la información que les acabamos de dar a ustedes en este momento con Lucía. Entonces le doy paso al ingeniero Alexander para que por favor nos complemente la información. Listo. ¿Ahí se está viendo, Freddy? Sí, yo lo estoy viendo. Lucía, Bueno. ¿me confirma? Sí, sí. Sí, sí, ahí le estoy Perfecto. visualizando. Listo. No sé si Listo, la muy bien. persona de pronto que tenía el inconveniente ya superaría. Sí. Bueno, listo. Entonces, gracias, Freddy. Bueno, resumiendo, entonces, importantísimo. La numeración, siempre vamos a tener dos numeraciones, ¿cierto? Dos numeraciones. Una de pruebas y una de producción. La nómina de pruebas es con la que hicimos la habilitación, ¿cierto?
Normalmente le colocamos el prefijo ZN, como en la factura lo llamábamos ZP. Aquí le colocamos ZN, el prefijo, pero es un número interno. Mire, yo le coloqué el 1 al 10. Esto es para pruebas. Entonces es importante que siempre tengan claro que ustedes van a tener dos numeraciones. Una de pruebas con la que ustedes se van a habilitar esos documenticos que vamos a enviar, que lo hicimos en el webinar pasado, que enviamos 4 documentos de nómina y 4 documentos de ajuste, que eran las pruebas. Esas las vamos a enviar con una numeración de pruebas, ¿cierto? Una numeración. Y ya cuando estemos habilitados, entonces lo que vamos a hacer es crearnos una numeración interna, que ya en este caso la tengo activa, ¿cierto? Y esta numeración yo la llamé nómina de producción, ¿cierto? No importa el nombre que usted le coloque, como lo dijo Freddy, esta numeración es interna, no tiene resolución. Por lo tanto, en el número de resolución, yo le coloco 0. ¿Qué es importante acá? El prefijo. Siempre tratemos de manejar un prefijo. Es importantísimo. Así como en la factura, la DIAN sugiere, ¿cierto? Porque no es obligatorio, pero sugiere que se lleve un prefijo. Sí es importante que en la nómina también manejemos un prefijo. Esto para en caso de diferenciar los documentos de prueba con los documentos de producción. Entonces, por ejemplo, mi prefijo yo lo coloqué como las siglas de documento soporte de nómina electrónica, DSNE. Pero usted puede colocar el prefijo que usted considere. Lo importante es que siempre utilice uno, pero como le digo, no es obligatorio. Si usted lo desea, lo utiliza con prefijo y si no, lo utiliza sin prefijo. El rango también usted lo va a colocar el rango que usted quiera. O sea, es decir, por ejemplo, yo coloqué aquí de 1 a 10.000. Recuerde que estos son los documentos soporte, los documentos de nómina, diferente a la liquidación, ¿cierto? Este es el documento por empleado mensual. Entonces, el rango, usted puede colocarle si quiere, lo desea hasta 100.000, ¿cierto? No importa porque es un rango interno. Y el número de inicio, pues lo coloca. ¿Por qué nosotros tenemos que crear esta numeración? Muy sencillo, porque si se cambia de software y pasa a otra plataforma o a otro proveedor, o usted viene de otro proveedor hacia nosotros, es importante que indique de en dónde fue que quedó, ¿cierto? Entonces, ¿y qué prefijo utilizó allá? Si utilizó, si no utilizó, o viceversa. Con nosotros hizo el inicio de pronto y se cambió el sistema y allá también tiene que ir con el mismo número que inició con nosotros. Entonces es importante siempre tener una numeración establecida que no es por resolución, pero que es algo interno de manejo, de control interno, ¿verdad? Entonces simplemente aquí mi numeración yo le coloqué del 1, aquí le acabé de modificar, le dije que al 100.000, ¿cierto? Le digo guardar. Y esta numeración activa es la que yo voy a utilizar para generar mis documentos de nómina electrónica. Esta es una parte fundamental del proceso. Y recuerden que había una diapositiva que Freddy nos estaba mostrando en cuanto en cuanto al contenido del documento, que dice llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva, ¿cierto? Entonces, muy importante esa numeración. Es decir, que para iniciar, si usted se quiere habilitar, entonces tenemos numeración de pruebas, ¿cierto? Y si ya va a iniciar a transmitir, creamos una nueva numeración. Es recomendado que lo inicien con una nueva numeración ya para producción con el prefijo de producción, ¿cierto? Es importante que lo manejen separado, una para pruebas y una para producción. Bueno, qué pena que me demoré un poco ahí, pero sí quería dejarlo claro. Recuerde también que tienen un software habilitado, por eso aquí vemos el registro del software y este software lo utilizamos en ambas numeraciones, tanto para la de prueba, aquí en avanzado vemos el software, y tanto para la de producción, también aquí vemos el software. ¿Qué es lo único que no tenemos? Clave técnica, porque estas numeraciones no hay que autorizarlas ante la DIAN. Entonces, como es interna, por eso este campo de clave técnica queda en blanco, ¿sí? Bueno, entonces, primera parte que tenemos acá, nuestras numeraciones, entonces decir, crear una numeración. Recuerde que estos procesos nosotros igual los acompañamos para hacerlo. Entonces, no se preocupen porque el día que vayan a iniciar, que por fecha sería el otro mes en los primeros 10 días para reportar octubre. Entonces, en esos días se crea la numeración y eso es una única vez. Es decir, lo creo hoy y ya de aquí en adelante es mi numeración consecutiva para todos mis documentos soporte de nómina electrónica, ¿sí? Entonces, por favor,
tener claridad en la numeración y que es interna y propia. Bueno, ahora, Freddy también les explicó, qué pena que voy a retroalimentar para poder pasar al siguiente proceso, que es el que vamos a mostrar. Freddy les explicó que el proceso de la liquidación de la nómina sigue siendo igual, ¿cierto? Es decir, mi proceso para liquidar mi nómina, yo sigo manejando, ejemplo, vamos a hacer aquí una liquidación del 1 de octubre al 15 de octubre, ¿sí? Ah, bueno, aquí no hay empleados activos, entonces todos están finalizados. Ah, bueno, aquí hay uno, pero ya Hay uno parece mensual, es que... porque es mensual. Ah, es mensual. Gracias, Freddy. Entonces acá en movimiento, voy a decirle mensual. Gracias. Y acá hasta el 31. Esta liquidación, si observaron no sé si hayan participantes que no son clientes de nosotros, pero les quiero mostrar acá en nómina menú movimiento, después de tener configurados acá los conceptos, en el menú movimiento, y pues crea las novedades, ¿cierto? Las novedades que incluyen esto nuevo ahora que le colocamos la hora inicial y la hora final que Luciano nos explicó para las horas extras. En el menú movimiento, nuestro sistema para la liquidación simplemente le indicamos el tipo de liquidación que vamos a hacer. Podemos hacer liquidaciones quincenales o mensuales, ¿no? Aquí voy a hacer una mensual porque hay empleados que son de tipo de liquidación mensual. Nosotros tenemos la opción de decirle a cada empleado, a cada contrato, si la queremos liquidar mensual o la queremos liquidar quincenal. En este caso, el único empleado que está activo se le liquida mensual. Entonces acá simplemente lo que va a hacerme es el resumen, ¿cierto? Que ya todos los que son clientes lo conocen. Y aquí hago la generación de mi nómina, que ya es a ver, aquí sí quiero que hagamos una claridad. Este proceso que yo estoy haciendo es lo que llamamos la causación de la nómina, ¿cierto? Es decir, la liquido o la genero, la causo, la contabilizo, pero este no es mi documento soporte de nómina. Entonces acá voy a colocarle fecha, prueba de liquidación octubre 2021, ¿cierto? Mensual. Entonces, este proceso simplemente es lo que nosotros llamamos causación. También aquí yo le puedo indicar el método de pago de cómo es que voy a hacerle el pago a mis empleados. Le puedo decir que es en efectivo o en transferencia, el método, ¿no? Voy a decirle que es una transferencia que yo le hago mensual. Y por último le digo aceptar. ¿Qué hizo el sistema acá? Acá lo que hizo el sistema simplemente fue generarme un documento de la causación de la nómina. Aquí en contabilidad podemos observar la imputación contable. Esto, los que ya son clientes, pues ya lo conocen. Entonces, este proceso es mi causación. Y aquí tengo a cada empleado y como quedó causado, ¿no? Es decir, en este caso, como es uno solo, pues solamente voy a visualizar. Aquí tengo, pues, a qué cuentas contables se fue, si fue débito, si fue crédito. Esta causación es más contable, ¿no? Bueno. Ya teniendo mi causación, todos ustedes antes en el software tenían esta opción que se llama comprobante, ¿cierto? Que es donde el sistema me permitía hacer la visualización de cómo quedaba el soporte o el desprendible o la colilla de pago por cada empleado, ¿cierto? Que este era el que teníamos nosotros. Entonces acá pues simplemente venía el documento con los conceptos. Bueno, esto era un proceso que teníamos nosotros. Este proceso hay que seguirlo haciendo igual. O sea, es decir, que no va a cambiar. Seguimos liquidando normal la nómina, ¿cierto? Generando nuestros comprobantes normales. Y adicional, nosotros también teníamos habilitado una opción que se llamaba mail, que era por si ustedes deseaban notificar a sus empleados el comprobante hecho acá, que no es el electrónico, ¿cierto? Porque ahora ya tenemos nómina electrónica. Entonces aquí este proceso de ver el comprobante, que yo lo llamaría ahora por computador, comprobante de computador, que es y que yo lo podía enviar acá por correo electrónico. Entonces a los empleados, ese proceso ya prácticamente pues ya no lo voy a hacer, ¿no? Ya no voy a imprimirles la colilla, ni la voy a enviar por correo acá con mail, sino que ahora como es electrónico, entonces ahora le damos esa notificar a la DIAN y luego como el mismo proceso de factura electrónica, pues va a llegar el correo al empleado y el correo al empresario o al empleador con el documento soporte de nómina electrónica. Pero sí quiero que tengan claridad es que este proceso sigue igual. Bueno,
Como este proceso sigue igual, esta causación, ¿sí? Aquí ya tengo aquí en movimiento mi causación de octubre. Aquí ya Freddy había hecho creo que otra del 4 de octubre de pruebas. Ah, no, esta es otra, perdón. Esta es de septiembre. Esta que acabé de hacer del 1 de octubre, ¿cierto? Prueba de liquidación mensual del 1 de octubre. Entonces, en nuestro nuevo proceso, ustedes van a tener aquí esta sección que se llama soporte. Y en soporte nos van a aparecer aquí el año y el mes, ¿cierto? Siempre van a visualizar por defecto el mes anterior. O sea, aquí en este caso septiembre, porque supone que yo voy a enviar la nómina el mes anterior. Entonces, pero ustedes pueden cambiar a mes 10 acá o lo escriben como quieran, si lo quieren escribir o lo quieren utilizar las flechitas y le decimos consultar. Y aquí observen que este documento que yo acabé de hacer ya me aparece aquí como un soporte. ¿Y cómo entiendo yo esto? La nómina yo la liquidé, la causé, ¿verdad? Causé una nómina. Y aquí en soporte lo que el sistema me va a mostrar es el resumen por cada empleado de esas nóminas causadas. ¿Por qué digo nóminas? Porque puede que usted haya hecho una nómina quincenal y una nómina mensual. Entonces acá usted va a ver el resumen de las dos nóminas. Por eso, Freddy, cuando le estaba mostrando aquí donde dice nómina, yo puedo ir a mirar de dónde salió este resumen. ¿Por qué dice aquí que tengo estos de devengos y estos deducciones, cierto? Entonces aquí en nómina yo voy a poder observar que salió de los de dos bueno, mira aquí de dos comprobantes, ¿cierto? De una que hicieron el 10 de octubre y otra que hicieron el 31. Entonces acá él me va a mostrar un resumen de las nóminas que yo haya causado durante el mes. Entonces es importante que entiendan que esta es la causación, ¿verdad? Y este es el resumen que le voy a enviar a la DIAN. Entonces, en este caso, cada periodo él me dice cuántos documentos hay. Por ejemplo, en el periodo 9 me dice que hay 2 documentos. En el periodo 8 me dice que hay 3 documentos. Un documento por cada empleado. Y en cada documento ustedes pueden observar qué es lo que él está resumiendo y desde dónde los está trayendo. Entonces, aquí en este caso los está trayendo desde acá. Entonces, como esta nómina se causó y de ahí va a salir el soporte, entonces por eso en esta sección de soporte lo que vamos a estar viendo inicialmente es el resumen del documento por cada empleado. Bueno, ahora, fíjense también que acá como está causada, dice número 0 y número 0. ¿Por qué? Porque como aquí se van a crear los documentos soportes de la nómina electrónica, él le va a crear un número a cada documento, a cada empleado, ¿cierto? Un documento con su número consecutivo. Entonces aquí inicialmente nos dice 0, 0 y 0 porque todavía no se le ha asignado un número, es decir, solo la he causado, he liquidado mi nómina, pero todavía no tengo un número de cada documento, ¿cierto? También aquí en el estado, cuando se envíe, él me va a decir acá el estado de envío, si fue aceptado por la DIAN, si fue rechazado. Y lo mismo aquí en acciones me va a indicar también, pues, ahorita vamos a hacer el proceso, entonces vamos a ver qué ocurre, pero por lo pronto sí vamos a ver que esta nómina, cuando no tiene número, quiere decir que no le hemos hecho el proceso, ¿cierto? Aquí si miramos la 9, tampoco le hemos hecho el proceso, entonces, bueno. Ahora voy a estar en el mes 8, ¿cierto? Me dice que hay 3 documentos. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es mi proceso? Primer paso, causé la nómina acá en movimiento, ¿cierto? Hice mi causación de nómina. Segundo paso, me voy a soporte a verificar cuántos documentos el sistema determinó según las causaciones del mes, que son los que se le van a reportar a la DIAN. Es decir, esto lo hace el sistema solito. Él ya dice, ay, mire, en en agosto, acá el mes 8, se encontraron que hay 3 personas o 3 empleados que se incluyeron en esas liquidaciones o en esas causaciones de nómina del mes de agosto. Entonces acá encontró 3 documentos. Luego, cuando ya usted identifica, si usted dice, ay, quiero revisar, ¿qué pasó con Aura Cristina? Me está mostrando estos datos, vienen de esta nómina, ¿cierto? Usted aquí puede imprimir el documento de donde viene,
pero acá puede tener varios, ¿cierto? Porque le hizo dos liquidaciones, la quincenal y la del 15 y la del 31, entonces puede tener dos documentos. Aquí tiene su resumen y es decir que usted aquí está haciendo una prevalidación de datos antes de hacer el envío a la DIAN. Usted está confirmando que sus nóminas o sus valores están correctos. Ah, sí, sí le voy a reportar todo ese devengo a Aura Cristina y todas esas deducciones a Aura Cristina. Entonces, siempre importantísimo que cuando se ubiquen acá en soporte, que como les digo, por defecto trae el mes anterior, entonces yo me voy a ubicar en agosto, entonces acá siempre hacer esa verificación en la sección acá de nómina, ¿sí? Solo verifica, listo. Primer paso, causo. Segundo paso, ingreso a soporte y verifico. Y por último, hago el envío a la DIAN. Y aquí sí les quiero hacer una claridad. El sistema, a diferencia de la factura electrónica donde enviamos una por una, acá el sistema le va a enviar todos los documentos, es decir, los que él encuentra, ¿no? Por eso usted tiene que verificarlos. En este caso, él está diciendo que encontró 3 documentos, por lo tanto, el sistema va a hacer un envío de 3 documentos a la DIAN. Pero adicional a eso, el mismo sistema le va a colocar un número a cada documento, ¿sí? Es decir, que en este caso el sistema solo me encontró que hay 3 documentos que no tienen todavía número, pero cuando yo lo vaya aquí a enviar a la DIAN, entonces con la numeración activa que usted indicó o parametrizó o configuró, entonces con base en esa numeración, él va a mirar el último consecutivo. Yo, por ejemplo, ya hice una prueba, entonces va a mirar qué número me le va a asignar ahorita a estas 3. Y aquí la firma que se va a utilizar para hacer el proceso, ¿cierto? Entonces es importante que esta numeración esté creada antes de hacer el primer envío a la DIAN, porque esa es la que le va a asignar cada numerito. Recuerde que vamos a enviar un documento por cada empleado con el resumen del mes. Cuando yo le digo enviar, ¿cierto? Él va a hacer internamente el proceso, ¿sí? Y aquí me le va a colocar el numerito a cada documento, ¿cierto? Bueno, aquí como esto es un laboratorio, me está dando cuenta que acá le colocó el 2 y el 2 y el 3 acá y pues tal vez aquí se saltó, ¿sí? Pero recuerden que esto es un laboratorio de pruebas, entonces acá no es nada real y es ficticia la información. O puede ser que esté liquidando, bueno, eso ya lo miramos nosotros internamente, pero aquí le van a salir los numeritos de cada comprobante, ¿sí? Ya cuando le sale el numerito y le dice, oiga, para esta empleado Aura Cristina Grisol Santana le asignaron el número 2, el documento soporte número 2, ya el sistema le habilita una lupita, ¿cierto? Para entrar al documento a verificar qué pasó. En este caso no me ha dado respuesta, entonces está vacío, ¿cierto? Porque esto es un proceso que el sistema va a hacer internamente y cuando él obtenga la respuesta, ustedes ya la van a poder observar acá. Pero yo ya tengo uno que envié del nómina 7 acá y este ya me respondió y me dijo, aquí el estado, le colocamos la D de DIAN, que significa que ya respondió, ¿cierto? Que fue el número y me le asignó el número 1, había uno solito. Y acá en la lupita ya yo puedo entrar, me dice que está enviado y aquí puedo observar entonces el detalle del envío. Entonces acá el documento electrónico número 1 ha sido autorizado, quién lo envió y volvemos a lo mismo, un PDF con el CUFE, pero en este caso el CUNE, ¿cierto? Acá como estos son envíos de facturas, de notas, a todos les coloca el texto CUFE, pero realmente este ya es el CUNE, ¿cierto? Porque es el código único de la nómina electrónica. Entonces acá vamos a observar entonces esto como les digo, esto es de prueba, esto no es real. Entonces, pero básicamente ese es el proceso. Entonces, cuando usted ya el documento lo autorizó, al empleado le va a llegar un correo, le va a llegar un correo al empleador y aquí vamos a estar observando entonces ya los datos del resumen del documento. Yo lo voy a ampliar. Ahorita no se veía bien, no se veía completo, pero aquí creo que ya lo pueden observar bien. Y acá, obsérvese cómo está acá el número de la nómina, el documento, el número. Recuerde que esto es de prueba. Este es el código QR. Unos datos, también tenemos la opción de que ustedes coloquen un encabezado. Este texto encabezado es un encabezado que ustedes pueden colocar para este formato de representación gráfica. También pueden colocar acá abajo un texto pie de página si lo desean, o sea, es decir, pueden colocar un texto de ustedes.
Y aquí unas observaciones que normalmente nosotros permitimos solo una observación, pero pues el PDF nos permite múltiples observaciones. En el caso de la nómina, solo se va a enviar de la nómina con nuestro software, solo se va a enviar una observación. Pero aquí sí quiero mostrarles en detalle, acá tenemos los datos del empleado, ¿cierto? Aquí, como les digo, estos son datos de prueba, solamente mostramos es el nombre de prueba. Una identificación, una dirección, un correo electrónico donde se le reportó, donde se le notificó el documento y viene lo que es el sueldo neto de él. El CUNE, código único, lo que Freddy ya mostró. Y aquí sí ya pueden observar de pronto más en detalle que en la hora extradiaria viene la hora inicial y la hora final de esa novedad, ¿cierto? Que eso estaba en lo que Lucía les estaba mostrando. La incapacidad, entonces aquí ya se puede observar mejor qué tipo fue, como un profesional. Entonces acá nosotros vamos a tener una columna de devengos, una columna de deducciones, la cantidad en días y un detalle donde ustedes van a poder observar, por ejemplo, aquí en otros conceptos salariales, una descripción del concepto que era ese otro concepto, porque para la DIAN es otro concepto y hubo una descripción que me indicó ese concepto. Entonces acá nuestro total de devengos, nuestro total de deducciones y nuestro valor total PDF. Entonces, básicamente, lo mismo el XML, aquí está el XML también de ese mismo documento. Entonces, ahí están los datos donde este es más, la otra vez les estábamos mostrando en webinar anterior que este era más legible porque traía los nombres tal cual como uno los entiende en español y aquí era más sencillo identificar cada dato del documento de nómina electrónica. Entonces, básicamente, el proceso es ese. ¿Y cómo termina el proceso? Pues termina el proceso en que ya yo tengo aquí, aquí todos mis documentos con la letra D de enviados, ¿cierto? ¿Qué significa? Que ya la DIAN me los aprobó. Esto por eso les decía, cuando ustedes lo envíen, cuando ustedes leen aquí clic en enviar y leen enviar, él va a enviar todos los documentos y luego les va a empezar a aplicar aquí la respuesta por cada documento. Entonces aquí se va a enviar es por lotes. Esto va a ser un lote de documentos, pueden ser 50, 40, 100, dependiendo del número de empleados, número de documentos. Entonces ese lote se va a enviar todo. Y luego le va a ir apareciendo aquí en el estado la respuesta del envío que se hizo y del estado de envío de ese lote. Entonces, ese es el proceso que quedó implementado. Aquí en la última diapositiva, pues simplemente lo que estamos indicando, soporte, botón envío, seleccionar la numeración interna, el certificado para firmar esos documentos, el botón enviar y luego verificar en el botón lupa el estado de envío acá en el detalle para saber que sí fue aprobado el documento. Y adicional a eso también hay otra sección acá, pero que esa forma parte de otro webinar que vamos a hacer, que son las notas de ajuste, que son por documento. Es decir, aquí ya la nota de ajuste se la voy a hacer es a mi documento enviado y solo le va a salir a los que están enviados. Por eso aquí vamos a tener este botoncito de nota de ajuste, una funcionalidad para poder realizarle la nota de ajuste, ya sea para eliminar o para modificar el documento, ¿cierto? Que ya aquí no va a tocar la nómina, la nota de ajuste va a tocar es el documento, soporte nómina electrónica y adicional a eso le va a generar una contabilidad solo afectando esa partecita del documento o esa partecita del empleado, ¿cierto? Porque si usted dijo que la nómina no se debía enviar o que se debía modificar, pues le tiene que generar también una imputación contable con la modificación que se le hizo a la nómina, ¿cierto? Pero esa forma parte de de otra nueva entrega que vamos a hacer más adelante para trabajar cómo se van a hacer las notas de ajuste y cómo se contabilizan esas notas de ajuste automáticamente, ¿no? Porque esa las va a contabilizar el mismo sistema, pero sí vamos a mostrar cómo es que le va a hacer la contabilidad de esa nota de ajuste a la nómina principal, ¿cierto? Que fue la que se liquidó inicialmente. Entonces ahí el proceso termina. Aquí pues simplemente el otro mes, primeros días de noviembre, que van a hacer ustedes los envíos, los que tienen ya hasta 100 empleados de nómina, recuerden que pueden solicitar el acompañamiento con el soporte técnico de nosotros para que les ayude con el primer envío y la configuración de la numeración electrónica, perdón, de la numeración interna y el primer envío de la nómina electrónica para que luego de ahí en adelante ya ustedes sepan, pues ya
con el primer envío ya se sabe cómo es el proceso, ¿sí? Entonces, creo que hasta aquí llegaba esta entrega, Lucía. Entonces entramos a Sí, sí, preguntas y señor. respuestas. Sí, Daniela, ¿tenemos alguna pregunta ahí en el chat? Sí, hasta el momento la única pregunta que hay es, ¿este video lo publican para consulta? Esto sí, como hemos hecho con los anteriores, recuerden que en su producto o en el software que usted usa, si usted usa, ejemplo, Globo, ¿sí? Si usted usa Globo con nosotros, bueno, vamos a abrir acá cuenta también. Si usted usa Globo con nosotros, va a encontrar que en la parte inferior tiene una sección de seminarios, ¿sí? Y acá nosotros, este es el que estaba publicado para hacer hoy, ¿no? Pero acá en la parte inferior, cuando ya termina la grabación, nosotros al siguiente día lo subimos para que ya les quede acá el histórico de webinars. Y cuando ustedes ingresen allá en YouTube, igual nosotros, si ustedes solicitan el link, también nosotros se lo enviamos allá en YouTube. Ustedes van a poder ver a ver yo cómo ingreso acá, si yo me quisiera ir a YouTube, pero abrirlo en YouTube. Creo que con clic derecho Clic derecho, copiar URL del video. Sí. Y de pronto si lo coloco acá y entro directamente al video en YouTube, ¿sí? En la parte inferior siempre les dejamos los links. Acá, mira, aquí están los links, ¿sí? Están los links de tanto los anexos, resoluciones que mencionamos en la diapositiva y también la diapositiva de PowerPoint, ¿sí? Entonces, al igual que los otros, también va a quedar va a quedar grabado y disponible en YouTube para que puedan descargar tanto el material de consulta como la presentación. Siga, Daniela. La siguiente pregunta. La empresa tiene nómina para noviembre. ¿Cuándo debo empezar a realizar los trámites de la habilitación y quién es el encargado de la habilitación? Dani, el responsable es directamente la entidad, pero nosotros les hacemos el acompañamiento a través del agendamiento, ¿no? Es lo que hemos hecho con varios de nuestros clientes. Solicitar decir- directamente la agenda para que se haga el proceso de habilitación y ya si también requieren, como decía Freddy, les hacemos el acompañamiento en la emisión de ese primer documento de nómina, de documento soporte. Sí, Inge, ¿me complementa? No, que el 11, si su calendario le dice que el 11 de noviembre inicia, entonces esa nómina de noviembre usted la va a reportar en los primeros días de diciembre, ¿cierto? Porque en noviembre la va a liquidar. Puede ser que sea quincenal, mensual, pero va a ser la causación en noviembre y en diciembre va a ser el primer envío en los primeros 10 días. El único envío, ¿cierto? El envío de la nómina, porque es un solo envío con el resumen de cada empleado. Siga, Daniela. Hasta el momento no hay más preguntas, ingeniero. Bueno, entonces eso quiere decir que todo quedó claro. Entonces, por favor, los clientes o interesados, pero más que todos los clientes que van a empezar a transmitir ahorita en noviembre, la primera semana, y que van a transmitir la nómina de octubre, recuerde que el proceso tiene que hacerlo como lo viene haciendo. Usted hace su causación normal, su liquidación normal en octubre, ¿cierto? Y lo único nuevo es que en noviembre, si lo desea, ¿cierto? Nos puede contactar para que le hagamos el acompañamiento de ese primer envío de nómina de octubre, ¿cierto? Que lo hace aquí por el soporte, que ya les mostramos cómo es el proceso, pero si desea que lo acompañemos, pues mucho mejor, porque así podemos estar pendientes de que les funcione correctamente. Entonces, Lucía, ¿hay algo más para agregar? No. No, ingeniero, si no tenemos más inquietudes por parte de nuestros clientes, estaríamos ya dando por finalizado el webinar. Ok, entonces muchas gracias a todos por participar y en el transcurso de mañana les estaremos enviando el link para que puedan descargar el video y el material de consulta. Muchas gracias a todos y feliz Muchas tarde. gracias. Feliz tarde. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Buena tarde.